Dios le bendiga a mis hermanos. Qué privilegio volver a encontrarnos el día de hoy para predicar la palabra de Dios. Y hoy jueves vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios, pero primero, hermanos, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y bondad, por tu paciencia para con nosotros, mi Dios. Por favor, háblanos por medio de tu palabra. Sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Así que te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar acerca del tema el hombre de Dios. El hombre de Dios. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en 1 Timoteo, el capítulo 6, los versículos del 11 al 14. Dice la palabra de Dios: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, en el día de hoy vamos a ver varias cosas acerca del hombre de Dios. Y aunque Timoteo en el versículo 11 es llamado el hombre de Dios, Pablo le llama el hombre de Dios, no solamente nos estamos refiriendo al hombre de Dios en este caso, sino en general nos estamos refiriendo al hombre y la mujer de Dios. En este caso particular, Pablo se refiere a Timoteo porque Timoteo era el pastor y predicador en la iglesia. Pero todo creyente debe hacer estas cosas que Pablo le dice a Timoteo que haga. Así que un verdadero cristiano, un verdadero hombre de Dios se distingue del mundo por estas cualidades que Pablo presenta aquí. Estas son las cosas, las marcas que nos hacen diferentes al mundo. Y aunque no todos en la iglesia son predicadores, no todos en la iglesia son pastores, pero todos en la iglesia somos cristianos, creyentes, representamos a Cristo, somos luz en medio de un mundo de oscuridad y nuestra diferencia debe ser marcada totalmente. Aquí Pablo nos dice cuáles son las marcas de un hombre y una mujer cristiana de Dios. Así que un hombre de Dios, número uno, se caracteriza por aquello de lo que corre, aquello de lo que huye. En segundo lugar, un hombre de Dios se caracteriza por aquello que sigue. En tercer lugar, el hombre de Dios, la mujer de Dios se caracteriza por aquello por lo que pelea. Y en cuarto y último lugar, el hombre y la mujer de Dios se caracteriza por aquello a lo que es fiel. Y miren, hermanos, este término, hombre de Dios, se encuentra en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Generalmente este término es utilizado a los profetas, es utilizado a Moisés. Y en el Nuevo Testamento, la única persona que tiene este distintivo es Timoteo. Es notorio, como les dije al principio, que Pablo se refiere a Timoteo, hombre de Dios, por el trabajo y la responsabilidad ministerial que Timoteo tenía de presentar la palabra de Dios. De hecho, en varias partes del libro, Pablo le dice a Timoteo: mira, preséntate como un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. En varias partes del libro también Pablo le recarga a Timoteo su responsabilidad como ministro de Jesucristo. Y vuelvo y repito, no todos en la iglesia son pastores, pero todos somos creyentes. Y todos debemos modelar este carácter de Cristo. Así que un hombre de Dios y una mujer de Dios se caracteriza en primer lugar por aquello de lo que huye, aquello de lo que corre. ¿De qué estás corriendo tú?
¿De qué estás huyendo? ¿A qué le estás corriendo? Y dice, y cualquiera diría, bueno, pero el cristiano no debe ser una persona confiada. El cristiano no debe ser una persona que no tenga miedo de nada. Bueno, aquí no estamos hablando de tener miedo en el sentido, sino que estamos hablando de que hay cosas que usted debe rechazar. Hay cosas que van a venir a su vida que usted debe correr de ellas. Como José, la Biblia dice que esta mujer molestaba a José en el Antiguo Testamento, ya en Génesis, y lo incitaba a que durmiese con ella. Y José corrió de la presencia de esta mujer. Así que, mis amados hermanos, ¿cuáles son aquellas cosas que Pablo nos dice de las cuales debemos huir? Y fíjense que en el versículo 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas, Pablo, tú quieres que huya? En varias partes de sus cartas, Pablo nos dice que debemos huir. Por ejemplo, en 1 Corintios, a la iglesia de Corinto, Pablo le dice en el capítulo 6, verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pablo le está diciendo, mire, huya de la fornicación. Y es interesante, hermano, esta iglesia tenía gran problema con este pecado. No solamente es porque habían miembros que estaban cometiéndolo, sino que otros miembros sabían de ese pecado y estaban como que no estaba sucediendo nada, como que era algo normal. Entonces, mis amados hermanos, lo primero que Pablo dice debemos huir es de la fornicación. Lo próximo que Pablo nos dice, ahí mismo en la carta a los Corintios, capítulo 10, verso 14, dice la palabra de Dios, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Y otro pecado que nosotros tenemos es la idolatría. Y mis hermanos, déjenme decirle, ser idólatra no es simplemente tener un cuadro y prenderle un velón. No solamente eso, la idolatría es darle la importancia a cualquier cosa que no sea Dios. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas es idolatría. La Biblia dice, Jesucristo dijo, mire, si uno no aborrece padre, madre, hijo, hermano, por causa de mí, no es digno de mí. Y no es que debemos odiar a nuestros familiares, pero si ellos se interponen entre nosotros y nuestro servicio a Dios, nosotros debemos elegir. Así que huya de la idolatría. En tercer lugar, dice que debemos huir. Él le dice a Timoteo en capítulo 2, verso 22, huye también ¿de qué? De las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Esos deseos carnales que se levantan. Y Timoteo era un pastor joven. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, mira que nadie te tenga en poco por ser joven. Y es interesante que Pablo le dice a él, mira que nadie te menosprecie, y le da la fórmula para que él no sea menospreciado por su juventud. La fórmula no es pelear, no es discutir, mira yo soy pastor, tú tienes que respetarme, no. La fórmula para que no te menosprecien dice, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo nosotros nos damos a respetar? Reflejando a Cristo en nuestras vidas. Reflejando a Cristo en nuestras vidas. Así que debemos huir de esas pasiones juveniles que batallan contra nosotros. Hay personas, esto aplica también para personas muy adultas. Ustedes ven hombres que andan por las calles buscando jovencitas, muchachitas, estando casados incluso, mirando mujeres que no son suyas. Debemos huir de esas pasiones juveniles. Pero también, mis amados hermanos, debemos huir específicamente en este pasaje. Pablo le dice, tienes que huir del amor al dinero. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas, Pablo? Vamos a leer algunos versículos más atrás.
Dice en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Huye del amor al dinero. Huye de la fornicación. Huye de la idolatría. Huye de las pasiones juveniles. Huye de amar al dinero. Estas son las cosas que nosotros siempre tenemos inconveniente como creyentes. Así que, mis amados hermanos, debemos huir. El cristiano se caracteriza por las cosas de las cuales debe huir. En segundo lugar, un creyente, un hombre de Dios, una mujer de Dios, se caracteriza por aquello que busca. Al mismo momento que nosotros estamos corriendo de algo, estamos buscando algo. ¿Y cuáles son las cosas que nosotros debemos buscar? Dice el verso 11, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Él le da esa lista hermosa a el apóstol Pablo a Timoteo, que una lista que caracteriza a un creyente de Dios. Fíjense que primero le dice la justicia. Busca lo que es justo, lo que es correcto, lo que es derecho delante de Dios. Las cosas buenas, las cosas correctas, las cosas que agradan a Dios, las cosas que no te darían vergüenza presentarlas delante de los demás, las cosas que tú no esconderías. Sigue esas cosas, las cosas que no te darían miedo decir, las cosas que no te darían miedo que te vean haciendo. Sigue estas cosas. Es como aquel hombre que le da vergüenza que le vean el contenido de su celular. O que le daría vergüenza que vean el contenido del historial de sus búsquedas en Google o en YouTube. Sigue estas cosas, que la justicia, lo que es correcto, lo que es recto delante de Dios. ¿Qué otra cosa debemos buscar? Debemos buscar la piedad. La justicia habla de lo que nosotros podemos ver por fuera. La piedad es lo que nosotros vemos, es lo que nosotros somos por dentro. Es la adoración real a Dios, es la búsqueda correcta, lo que pensamos. Pablo dice allá que debemos pensar en lo correcto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, si es de buen nombre, si hay virtud en ello. Esas son las cosas en las cuales nosotros debemos pensar. Eso habla de la piedad. Pablo dice también que no solamente debemos buscar la justicia y la piedad, sino la fe. Es la confianza en Dios. Es dejarnos descansar en sus brazos. Es no permitirle las circunstancias a nuestro alrededor que nos controlen al punto de que nosotros dejemos de servir a nuestro Dios. La fe es confiar en Dios, no importa lo que pase. Si vemos a estos profetas que dieron su vida, a los apóstoles que entregaron su vida por su fe y su confianza en Dios. Ahí hay una lista en el capítulo 11 de Hebreos, hermosa. Y hay algunos que los nombres se mencionan, pero se mencionan sus acciones. Fueron aserrados, fueron muertos, llevados de acá para allá. Y mis amados hermanos, esto es fe. Plena confianza en Dios. También sigue buscando el amor. El amor a Dios, pero también el amor a tus hermanos. Procurar el bien de ellos, procurar la honra y la gloria de nuestro Señor. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo les resumió la ley y los profetas, les resumió la ley en dos. Amarás a tu hermano, a tu prójimo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas. Entonces, también debemos buscar la paciencia. Es la perseverancia en tiempos difíciles. La paciencia es permanecer, es estar firme en el Señor. Y la mansedumbre que es humildad.
Pablo le dice a Timoteo, mira, huya de estas cosas. Y en el proceso busca, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pero también un hombre de Dios, una mujer de Dios se caracteriza por aquello por lo que pelea. ¿Por qué estamos peleando nosotros? ¿Acaso nos ardemos en cólera cuando somos ofendidos? Pablo nos dice por qué debemos pelear. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Judas nos dice que debemos pelear ardientemente, contender ardientemente por la fe. Por ello es que debemos pelear. Cuando la palabra de Dios es pisoteada, es malinterpretada, esas son las cosas que nosotros debemos reprender. Esas son las cosas que nosotros debemos cuidar. Y el hombre de Dios se caracteriza por aquello, por lo que pelea. Pero número 4, el hombre de Dios se caracteriza por aquello a lo que le es fiel. Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Que guardes la palabra de Dios sin mácula ni reprensión. ¿Hasta qué? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que Cristo no regresó, sino que Timoteo murió. O sea, Pablo ni siquiera le dice, mira, hasta que tú mueras, no, hasta que llegue Jesucristo. Y cuando Jesucristo llegue, si nosotros estamos aquí en la tierra aún, Él nos encuentre amando, atesorando, guardando este maravilloso libro, leyéndolo, compartiéndolo, animando a los hermanos a leerlo. Un hombre de Dios, hermano, una mujer de Dios se caracteriza primero por aquello de lo que corre, de lo que huye, de lo que se va corriendo. Y esas cosas son fornicación, idolatría, pasiones juveniles, amor al dinero. También un hombre de Dios se caracteriza por aquello que sigue. Un hombre de Dios sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pero un hombre de Dios también se caracteriza por aquello por lo que pelea. ¿Y por qué Pablo le dice a Timoteo que pelee? Por la buena batalla de la fe. Pero un hombre de Dios se caracteriza por aquello a lo que le es fiel. ¿Qué Pablo le dijo a Timoteo que guarde? Guarda el mandamiento. Guarda el mandamiento. Guarda la palabra de Dios. Así que mis amados hermanos, nosotros somos hombres y mujeres de Dios. Vivamos en este mundo como lo que somos. Somos peregrinos y extranjeros. Me encanta Colosenses 3. Si usted ha resucitado con Cristo, busque las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Es usted un hombre, una mujer de Dios? Entonces esas son las cosas que nos caracterizan a nosotros. Que Dios nos bendiga y nos ayude a vivir conforme a su palabra.